Bueno, vamos a revisar el cálculo de los parámetros cinéticos, los cuales están basados en pues las variables que hemos venido platicando días atrás, ¿sí? Y pues son importantes para la identificación o caracterización más bien de un bioreactor. Entonces, incluyo este material para que lo puedan revisar. Sí, son algunas impresiones de pantalla en Excel y de presentaciones en donde se procura que tengan definidas todos los documentos y todas las variables, pero también los significados o definiciones de aquellas que estamos utilizando y que obviamente son de manera repetitiva. Entonces vamos a iniciar con el trabajo de Monod, quien anteriormente mencionábamos que se estableció, bueno, esta persona estableció un modelo con el cual podemos estar caracterizando velocidades, asimilación de sustrato, rendimientos y demás. Entonces vamos a empezar a definir. Monod define mu max como velocidad específica máxima de crecimiento de microorganismos, la cual es la inversa del tiempo en el sustrato en el cual está creciendo, ¿sí? También mu max nosotros la podemos referir como Qx, ¿sale? Otra variable es Ks, ¿sí? Que establece Monod, que dice que es la afinidad de microorganismo por el sustrato, es decir, que cuánto sustrato puede adquirir un microorganismo de acuerdo a a, su, a las propiedades químicas con las que pueda eh, asimilar, ¿sí? Con el sustrato circundante. Y pues esto nosotros lo medimos de acuerdo a la concentración de sustrato, el cual es gramo por litro, como ya lo vimos en clase. Y dice que la concentración de sustrato a la cual alcanza la mitad de su velocidad específica de crecimiento. Entonces, afinidad del microorganismo o Ks es concentración a la cual se alcanza la mitad de su velocidad específica de crecimiento, es decir, mu max. ¿Sí? Parámetros de consumo y rendimiento de sustrato. MS es consumo de sustrato realizado en actividades distintas al crecimiento o la formación de producto. Normalmente son actividades de mantenimiento celular y metabolismo basal, es decir, gramo de sustrato por gramo de célula por hora. Es específico para cada sustrato. YXS, rendimiento de sustrato a biomasa, que es gramo de célula sobre gramo célula, gramo sustrato. Y también es específico para cada sustrato. Entonces es importante que ustedes vayan viendo qué significa cada una de estas variables y posteriormente las vayan analizando en su definición para su uso en las corridas o simulaciones cinéticas. Dice que es importante recordar que los parámetros anteriores varían en función de, de los factores del sistema, como temperatura, salinidad, pH, acumulación de metabolismos, etc. Bueno, ¿qué ecuaciones vamos a trabajar de acuerdo a Monod? Pues mu, velocidad de crecimiento, la cual es igual a mu max por sustrato, entre sustrato más afinidad de sustrato, que es lo que definimos acá, afinidad del microorganismo por el sustrato, ¿sale? Vamos a utilizar una relación que está incluida en la definición de Monod, es decir, Monod la utiliza para establecer su modelo, que es Abortey-Williamson,
¿sí? Que es eh, el proceso sin producción de metabolitos acumulables, la cual es QS, en donde decíamos que QS era eh, velocidad específica de crecimiento, entre MS, la cual era consumo de sustrato realizado por actividades distintas de crecimiento, entre mu, que calculamos acá, entre yes, el cual es rendimiento del sustrato a biomasa. Aquí lo observamos. Y la definición de crecimiento celular específico, en donde X2 pues va a ser el valor 2 de la concentración de biomasa, que utiliza al valor 1 de dicha concentración de biomasa por la exponencial de la velocidad de crecimiento por la variable tiempo o la variación del tiempo. Y pues recuerden que la variación del tiempo es la diferencia entre los dos valores monitoreados. La definición de consumo de sustrato es igual a S2, el valor de S2 del sustrato del tiempo 2 va a ser igual a S1, tiempo 1, menos QS por X1 por delta T, que son valores que anteriormente pues estamos definiendo. Nuevamente delta T va a ser T2 menos T1. Estamos hablando de la misma variación de tiempo. ¿Sale? Muy bien, estas serían entonces las ecuaciones a trabajar a través de Monod. Nuevamente, si ustedes no relacionan qué es una u otra variable, les recomiendo regresar a estas definiciones y nuevamente encontrar la lógica que existe en la definición de cada una, ¿sí? Para, para poder tener, para poder utilizarla sin ningún problema, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. De acuerdo a un ejercicio que les estoy proponiendo o ejemplo, vamos a suponer que en un reactor tenemos las siguientes variables monitoreadas con sus respectivos valores. X0, es decir, sustrato, valor de la concentración del sustrato inicial, ¿sí? Que tiene este valor y estas unidades. Perdón, de biomasa. Y también tenemos del sustrato, ahora sí, que tenemos este valor y estas unidades. Tenemos una delta T, un periodo de tiempo de 0.1 horas, es decir, que se va a estar monitoreando el proceso en el bioreactor cada 0.1 horas. ¿Sale? Bien, ahora, en torno al crecimiento, tenemos una mu max de 0.2 horas a la menos 1 y tenemos una KS de 0.8 gramos sustrato por litro. ¿Sí? Recuerden que KS es para sustrato y mu max pues ya la sabemos calcular a través del ejercicio anterior. Para el sustrato tenemos MS, valor de 0.02 gramos sustrato, gramo célula por hora. Tenemos rendimiento de 0.5 gramos célula, gramo sustrato. ¿Sale? Entonces tenemos estos valores iniciales. En algunos pues no los vamos a mover o vamos más prácticamente, estos no son inamovibles excepto el tiempo. Lo que vamos a desarrollar nosotros a continuación es un simulador. El simulador como tal pues nos ayuda a variar el tiempo y a través de dicho tiempo nosotros podemos establecer pues cómo varían mis valores, por eso es un simulador. Entonces todos los valores permanecen igual a excepción del tiempo, que lo vamos a empezar a calcular con este valor, pero posteriormente lo podemos ir variando, ¿sí? Y una vez que hagamos los cálculos, pues ustedes también lo pueden ir variando para ver cómo es el comportamiento, ¿va? Bien,
vamos a escribir entonces. Vamos a escribir estas columnas para ir calculando nuestros datos de simulación de valores. ¿Sí? Como les dije, es un simulador. Entonces, para el tiempo, vamos a poner el tiempo cero, es decir, donde arranca. Entonces vamos a considerar un tiempo cero y lo escribimos. En el 1 va a ser 0. Para el tiempo 2, pues va a ser el valor anterior, es decir, el 0, más el valor del tiempo, que en este caso es B4, que aquí está, ¿sí? Y ese va a ser mi valor constante con el cual yo voy a estar monitoreando. Entonces, el tiempo va a ser acumulativo. Voy a sumar el tiempo anterior más el parámetro de tiempo que yo voy a estar utilizando, es decir, 0.1 horas, ¿va? Por eso tenemos este E3, que es aquí, más B4, que es este que tenemos aquí. Si notan, lo estoy poniendo con símbolo de precios, el valor de B. ¿Por qué? Porque es un valor que que quiero que permanezca constante, a menos que cambie este valor, pero para mi tabla quiero que permanezca constante y ya nada más yo pueda jalar mis datos y ese valor permanezca constante. En el caso de la suma, va a ser, en el siguiente dato, va a ser el dato que tenga aquí, más este que estoy calculando, más el parámetro de tiempo. Y así es como voy adquiriendo valores acumulados, ¿sí? Es decir, que estos sean inamovibles. Por eso le ponemos símbolo de precios, ¿va? Bien, entonces calculamos, bueno, sí calculamos prácticamente o ponemos nuestros valores de tiempo. Y así entonces tenemos el tiempo 2, 0 y el 2. Los seleccionamos y jalamos. Jalamos y así se van haciendo los valores del tiempo acumulados, como les acabo de explicar, ¿va? Siguiente, vamos a calcular el sustrato, es decir, la letra S. Me voy a regresar a mi fórmula. Mi letra S dice que voy a calcular S2, igual a S1 menos QS por X1 por delta T. Aquí lo tengo. Vamos a irnos a mi tabla. Entonces es B7. Voy a calcular el tiempo. Vamos a ver el sustrato. ¿Cuál es el valor inicial del sustrato? El valor inicial del sustrato es 20. Aquí lo tengo. ¿Sale? Y lo escribo. Ahora, este sería el S1, pero yo acá estoy teniendo mi valor para S2. ¿Sí? Y lo mismo hacemos para biomasa. ¿Sí? Para biomasa, yo estoy teniendo aquí mis valores de biomasa de 0.05. Lo anoto aquí en X, que es mi valor número 1 o el inicial, y mi valor número 20 para sustrato o inicial, ¿vale? ¿Qué sigue? A continuación, dice que voy a calcular mu, voy a calcular la velocidad de crecimiento, es decir, voy a calcular el valor de mu. Entonces, para calcular el valor de mu, dice Monod que es mu max por S entre S más KS. Entonces, tengo que sustituir en mi valor número 1 mis valores para calcular mu, que es la velocidad. Entonces, según la fórmula, es mu max, mi valor de mu max es 0.2, ¿sí? Que en este caso es B7, por eso se lo estoy poniendo aquí. Después mi fórmula dice que es por el sustrato, ¿sí? El cual es G3, que es 20, que aquí está. Después mi fórmula dice que es entre el sustrato más, que dice la fórmula, KS. ¿Cuál es el valor de mi KS? Es de 0.8 y es B8, ¿sale? Y entonces aquí lo tenemos.
Nuevamente, como yo quiero que mis valores de mu max, porque son los que tengo inicialmente, y de KS se mantengan constantes, los valores, ¿sí?, de B los pongo entre símbolos de precio para que se mantenga constante y solamente se estén calculando los valores nuevos, pero en torno a estos constantes. ¿Sale? Muy bien. Entonces tenemos el siguiente valor, punto 19, no me sale aquí, punto 1923 de valor de mu, que es este, ¿va? Siguiente, consumo de sustrato. Mi siguiente valor que debo de calcular es el consumo de sustrato, ¿sí? El consumo de sustrato, según lo que me dice la ecuación de Aborté y Williamson, es QS por MS más mu entre rendimiento, YS. Vamos a pasarnos acá. Entonces te dice que es QS igual a MS, vamos a ver, MS, mi valor de MS es de 0.2 y es de B11, ajá, y aquí está, lo pongo entre paréntesis, entre símbolo de precios, perdón, que es este que me está señalando el colorcito. Después dice mi fórmula que es E más el factor de mu entre YS más el factor de mu, que es el que acabo de calcular, entre B, entre rendimiento YXS, que es 0.5. Nuevamente lo pongo con símbolo de precios para que no se muevan mis valores. Entonces lo que acabo de explicar es que ya calculamos crecimiento y consumo de sustrato, ¿vale? Muy bien, entonces ahora sí voy a calcular el valor de el que les decía hace rato, x2 en el siguiente, aquí está, en el segundo valor de biomasa, y posteriormente voy a calcular S2, ¿están de acuerdo? Porque son de acuerdo a mis fórmulas que me dice mi metodología es x2, que aquí está, y S2, ¿sale? Entonces, para calcular, aquí está S2, dice la fórmula que tengo que poner S1 menos QS por X1 por delta T. S1 menos QS. S1 es este, que es el valor inicial, 0.05, que aquí está señalado con el calor, por la exponencial de mu por delta t, que nuevamente lo ponemos con símbolo de precio para que no se mueva mi valor de inicio, ¿sale? Y obtengo el siguiente valor de S2. Recuerden que S2 nuevamente es de acuerdo a esta fórmula, ¿vale? Siguiente paso, calcular X2. X2 es el segundo valor de mi tabla en biomasas. Y X2 es X1, aquí está, ¿sí? Sustrato, que acá está. Hace rato, perdón, ay, qué burro. Hace rato, perdón, estábamos calculando biomasa, ¿sí? Que era esta, por eso lo estaba. Y ahorita vamos a calcular sustrato, según la tabla. Aquí me equivoqué. Entonces ya tengo mi valor de biomasa. Ahora lo que sigue es calcular el sustrato. Y es la misma fórmula. Hacemos el llamado de los datos que tenemos aquí. Y nuevamente
hay que poner en símbolo de precio los valores que no quiero que se muevan, que en este caso es el valor del tiempo, ¿vale? Entonces, pues ya tenemos los valores. Tenemos estos, que son los que me propone el problema, 0.05 y 20. Y este crecimiento que lo calculé con la fórmula. Y este otro sustrato que lo calculé con mi fórmula. Y este X2 que lo calculé con la fórmula. Y este S que lo calculé con S2, perdón, que lo calculé con la fórmula. Lo que tengo aquí abajo es solamente jalé el valor de, subrayo estos dos y lo jalo hacia abajo para que se haga la misma operación, ¿sí? Para que se vaya haciendo la misma operación. El siguiente paso es subrayamos todo y jalamos. Bueno, subrayamos a partir de aquí estos valores, el valor número 2 y jalamos hasta abajo, ¿sí? Se preguntarán hasta qué tiempo le voy a dar. Pues podemos ponerle todo el tiempo que querramos. Solo hay que darnos cuenta de que el sustrato, ¿sí? va en descenso, ¿no? Y entonces pues tendríamos que ver hasta que el sustrato se acabe. Esa sería la única condición, que cuando nuestro sustrato dé negativo o de cero, es decir, que ya se acabó. Aquí si se dan cuenta, pues todavía queda mucho sustrato, ¿vale? Siguiente paso, vamos a graficar estos datos, ¿sí? Y le damos, lo subrayamos, le damos gráfica, dispersión y obtenemos el siguiente gráfico, en el cual nosotros observamos cómo el sustrato va disminuyendo y la biomasa va aumentando, ¿sale? Bien, le damos clic derecho, copiar gráfico, nos posicionamos acá y le damos pegar gráfico. Es decir, estamos copiando el siguiente gráfico. ¿Para qué? Porque vamos a modificar los datos. Ahora vamos a graficar crecimiento contra consumo de sustrato. Con el mismo gráfico solo recorremos los datos de origen que vamos a graficar moviendo esto hacia acá. Y como nos damos cuenta, el gráfico que nos está dando es un descenso, es decir, que el crecimiento va disminuyendo, tiene un crecimiento constante, pero disminuye conforme va pasando el tiempo y el consumo de sustrato pues también va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Así es como se explica el simulador, ¿sí?, de crecimiento respecto a variables iniciales y el cálculo de biomasa y el cálculo de sustrato.